No sé si ustedes lo sepan, pero yo soy alguien que ha seguido desde el inicio el lore de Five Nights at Freddy's, por lo que ya se podrían estar imaginando que cuando salió el rumor y posterior confirmación de su película, yo me encontraba nada emocionado. Digo, no es la primera vez que dicen que una franquicia famosa vaya a tener una película para que al final quede en nada. Pero cuando por fin está dando señales de vida, mostrando cómo serían los animatrónicos, el posterior tráiler y por fin después de tantos años su estreno, obvio que en esa ocasión sí me encontraba sumamente emocionado. Pero al momento de estrenarse hubo opiniones muy opuestas, pues el público en general no le gustó para nada la película, mientras que los fans lo catalogaron como una tremenda obra de arte. Y creo que ya para estas alturas del partido me imagino que ustedes saben el por qué sucedió esto. Por lo que en vez de decir lo que todo el mundo ya ha dicho, hoy me quiero centrar en criticar ciertos aspectos y profundizar el por qué a los fans les terminó gustando tanto el film. Lo primero de todo hay que respondernos la siguiente pregunta: ¿es tan mala la película? Pues sí, su guión, algunos personajes y situaciones están pésimamente trabajados, como el ejemplo tan sonado del taxista, que llevó a la hermana del protagonista a una pizzería abandonada con un animatrónico poseído, que sé que el propósito es hacer un chiste, pero igual el momento a pesar de ello se nota muy ridículo. Pero está bien, hagamos válida esa excusa, pero hay situaciones similares que te hacen pensar si los personajes en este universo tienen algo de cerebro. Por ejemplo, estaría la situación de Vanessa, que sí, muy preocupada por lo que le puede llegar a pasar a la hermana de Mike, pero digo yo, ¿no era más fácil echarle la bronca antes sabiendo lo que hizo tu padre? Eso sin contar que controlaba a los animatrónicos en vez de jugar con ellos estando la niña ahí. Igual, puede que yo sea loco en esta situación y no entienda muy bien esta escena cinematográfica. Y la verdad podría estar pasándome horas nombrando cada error e incongruencia que pasaba el film. Pero para eso hay muchos videos hablando de estos mismos errores. Aparte que estoy seguro que muchos de ustedes fueron capaces de encontrarlos con suma facilidad. Por lo que para diferenciarme un poco me gustaría hablar unos puntos positivos que este llegó a tener, empezando con el trabajo con respecto al protagonista, Mike. Quiero empezar con el porqué de decir que el apartado de los efectos prácticos estuvo sobresaliente, es algo que la gran mayoría estará totalmente de acuerdo. Digo, sus modelos son un calco algo original y se te puede llegar a creer que este era un buen entretenimiento para los niños para esa época. Por lo que me gustaría hablar del protagonista que no fue muy hablado, o al menos yo no vi que muchos hablaran sobre Mike. Pues en primera instancia la gran mayoría de acciones o sucesos que le suceden al protagonista están bien trabajados, como por ejemplo, su impulsividad al atacar a un completo desconocido por pensar que este era su secuestrador al cómo trató a su propio hijo. Esto viene a raíz de que este tiene un pequeño trauma al momento que su hermano pasó por exactamente lo mismo y este sentirse impotente por no salvarlo solo puede descuidarlo por un segundo, algo que se puede intuir que lo dejó severamente traumado, no tan solo por los actos impulsivos de violencia, sino lo fuertemente obsesionado que está con ese suceso al soñar diariamente con ese momento en concreto por si encuentra alguna pista que le haga llegar con el culpable. Y es que no se puede negar que en un principio cuando Mike va contra el padre de familia sí se siente muy gratuito, pero luego de conocer mejor al personaje por lo anteriormente dicho, se hace hasta comprensible su manera de actuar. Y es que además esto también va muy ligado el cómo este le cuesta encontrar un trabajo por dichos impulsos violentos, dejándolo en una situación complicada al tener que criar a su hermana menor, y las cosas solo empeoraban aún más al tener que querer su custodia, por lo que este se ve orillado a aceptar cualquier tipo de trabajo que le ofrezcan para mejorar un poco la situación tan complicada en la cual él está viviendo. Con esto no estoy tratando de decir que su desarrollo es una obra de arte y que no tiene fallos, porque sí los tiene. Pero quiero que vean que al menos lo que respecta al protagonista sí hicieron bien su trabajo. Además, una cosa aparte, a nivel personal me gustó bastante las escenas de su fotografía, pero como este es un tema que desconozco totalmente, tómenlo más como una opinión personal. Pero regresando con el tema, diría que esta película se encuentra en un punto medio. No creo que este sea el peor bodrio jamás creado en este medio como muchos lo tachan, tomando en cuenta que existen cosas como Megalodon 2. Pero tampoco creo que sea la obra maestra como el otro lado de la moneda lo dice, aunque creo que sí hay un apartado que estoy totalmente de acuerdo con las personas que consideran a Five Nights at Freddy's como una mala película, este siendo el apartado del miedo, y es que creo que es lo mínimo que la gente está esperando, que al menos diera algo de miedo. Y pueden que algunos refuten este hecho diciendo que los juegos originales no lo dan tanto, y yo la verdad no estoy muy de acuerdo con esta afirmación, o al menos en su gran mayoría, ya que sí, el factor decisivo para asustarnos en los juegos son los jumpscares, pero eso es algo que uno ya sabe, y eso es algo que hace que uno esté tenso durante toda la partida al saber lo que pasa si pierdes.
Y es que aparte siento que este tipo de miedo que se transmitía en algunos juegos sí se puede llevar a la pantalla grande. Tampoco digo que tendría que ser un feel que luego de verlo te provoque profundas pesadillas, sino más bien algo parecido como empezó esta película. No es algo especialmente gráfico, pero sí te puede llegar a poner tenso en todo lo que dura el momento. Aunque porque aún sabiendo todo esto, muchos de nosotros los fans no terminan cantando al punto de considerarlo como una obra de arte esta película. Pues eso es lo que voy a tratar de explicar ahora mismo. Para que ustedes entiendan mejor mi punto, voy a traer a colación al villano principal del film, William Afton. No les voy a mentir que cuando este apareció, el personaje me pareció que estuvo bien, pero me llevé una gran sorpresa cuando me enteré que a muchos de hecho no les gustó tanto, tachándolo de un mal villano. Y la verdad, mientras más pasaba el tiempo, más me daba cuenta de que de hecho tenían razón. No sabemos por qué hace lo que hace, por qué asesinó a los niños y ese profundo odio que le tiene a la familia de Mike, haciendo que por esto mismo el personaje se sienta irracional y que es una mera excusa para hacer avanzar la trama. No sé si lo he contado con anterioridad, pero soy alguien que ha estado metido muy profundamente con la comunidad de FNAF desde sus inicios. No hacía teorías, pero conozco muy bien su historia. A lo que yo quiero llegar es que a pesar de que no se nos muestre explícitamente sus motivaciones, uno que ya es fan no se nos hace especialmente necesario que se nos explique, ya que conocemos perfectamente por qué William mató a los niños y hasta cierto punto el por qué este se volvió loco, o como Mike es realmente Michael de los juegos por prácticamente tener el mismo nombre, solo que simplemente los hijos de estos dos personajes importantes están intercambiados. Ya que si modificamos un poco la continuidad haciendo que Henry sea el padre del Mike, todo cuadre perfectamente, ya que coincide más o menos con la cantidad de hijos que Henry y William Afton tenía en sus momentos y hasta se podría decir que con el género. O si quieren un ejemplo más concreto, estarían los trajes Springlock, pues estos en los juegos se nos explica que estos tenían que retraerse para ajustarse para acomodarse en los senos esqueletos de los animatrónicos, ya que se tenía que hacer de esa manera ya que era un híbrido entre animatrónico y botarga, por lo que estos tenían que tener mantenimiento para que los resortes no fallaran. Si ven, yo no soy fan de mod. Pero lo que yo quería llegar es que esos grandes huecos argumentales o falta de información uno los rellena automáticamente con cosas que conoce de lore. Y aprovechando que estoy tocando el tema, no sé hasta qué cierto punto es una buena idea dirigir las películas más a los fans en vez del público general. Pues sí se nota que Scott es alguien que prioriza a sus seguidores antes que cualquier otra cosa. No por nada la película se terminó atrasando tanto solo porque el guión a él no le convencía. Y luego de verlos descartados, la verdad sí fue un gran acierto. Pero regresando con el tema, todo esto sí podría llegar a funcionar si solo se queda con una trilogía, pues se considera que los fans lo terminarán amando y apoyando con cada lanzamiento que se dé progresivamente. Pero si se intenta explotar de más, ahí sí no le veo tanto futuro. No digo que el lore de Five Nights at Freddy's no le permite crear otra franquicia, pero ahora en la pantalla grande, porque material tiene de sobra, sino más bien por la calidad que posee esta primera entrega, ya que al no centrarse al público general sino contentar a sus fans, quieras o no terminará con un terrible fracaso, ya que el primer tipo de público son los que más consume. Por lo que pienso que al menos se tendría que pulir un poco mejor los errores que se vieron y no esperar que la gente conozca todo el lore de los juegos, ya que es difícil adentrarse porque ni siquiera nosotros mismos nos ponemos de acuerdo con ciertos hechos, como por ejemplo cuál de todos los animatrónicos dio la mordida del 87 o algo más simple que si los Nightmares son reales o no. Y si les digo la verdad, prefiero que se quede como una trilogía decente antes que una franquicia mega explotada y sin gracia. Pero dime tú, ¿qué opinas? Me gustaría saber tu opinión en la caja de comentarios. En fin, sin nada más que decir, yo me despido aquí y espero verte en el siguiente video.